Muy buenos días, amigos. A partir de la actividad, del acto en que un grupo de dominicanos descendientes de haitianos reclamó que le devuelvan la nacionalidad que le arrebataron, se han dicho tantas cosas y esta es la hora en que todavía no hemos visto una explicación de por qué hay quienes han tildado ese acto como un desafío, como un insulto a los padres de la patria. No hemos visto en qué consiste el insulto. El Instituto Duartiano rechazó lo que califica como un acto bochornoso esa manifestación que se hizo en la Puerta del Conde, ¿verdad? Entonces, directivos de esa entidad, del Instituto Duartiano, dijeron que fue una manifestación provocativa en un lugar sagrado, porque ahí están los restos de los padres de la nacionalidad dominicana. Entonces, ¿a quién provoca? Nos preguntamos, ¿a quién provoca el hecho de que una cantidad de personas que nacieron aquí, que evidentemente ellos no pidieron dónde querían nacer, pero nacieron aquí, hijos de trabajadores haitianos traídos al país, contratados, y más que contratados, digamos, comprados, porque fueron acuerdos que hicieron sucesivamente con la dictadura duvalierista, el dictador Trujillo, el dictador Balaguer y luego el gobierno PRDista del presidente Antonio Guzmán. Le pagaban a la dictadura duvalierista por cabeza. Eso está en los contratos. Un libro de José Israel Cuello sobre la contratación de mano de obra haitiana en la República Dominicana tiene hasta las copias de esos contratos. Entonces, el año pasado, el Ministerio de Interior reportó que en 10 años, esto es de 2005 a 2015, 6.566 personas que vienen de más de 85 países del mundo se naturalizaron como dominicanos. Ninguno de ellos nació aquí. Ellos quisieron nacionalizarse y se les concedió, como se hace en todas las naciones civilizadas. Alguien gritó, ¿vienen de fuera a hacerse dominicanos? No, posiblemente no eran pobres. Posiblemente no eran pobres. La mayoría seguramente que no lo es. Ahora, a los que nacieron aquí, que esos sí son pobres, se les despojó de la nacionalidad. Cuando nacieron aquí, bajo el amparo de constituciones que toda la vida hasta el 2010 señalaban de manera clara que el que nacía aquí era dominicano. Entonces, bueno, a esa gente se le despojó de la nacionalidad. Tuvo el gobierno que hacer una ley, el presidente Medina, para restituirle esa nacionalidad, pero no la cumplen. Esas personas reclaman sus derechos y entonces nos dicen que eso constituye un insulto y una provocación. Hay unas declaraciones que recoge la prensa de Wilson Ramírez, vicepresidente del Instituto Duartiano, en las que llama a las autoridades a asumir su rol, dice él, y evitar que se repitan hechos como ese, de esa manifestación, que dice él que podrían generar situaciones de confrontación con saldos negativos. ¿Y por qué el reclamo de un derecho puede llevar a una confrontación? ¿Verdad? Porque esa confrontación que él teme solo puede ocurrir si van personas con aprestos agresivos a oponerse a que ellos reclaman ese derecho, como algunos que se aparecieron a esa manifestación haciendo amenazas de muerte contra personas que estaban allí pacíficamente. Wilson Rodríguez indicó que el Instituto Duartiano considera que la pretensión de incursionar al altar de la patria, que alegadamente
por grupos alegadamente, según él, asusados por sectores nacionales y extranjeros, enemigos del país, que eso es buscar crear situaciones enojosas que parezcan ataques xenófobos. ¿Quiénes han asusado? Quienes han asusado y quienes le han traído a la patria dominicana un problema grande son aquellos que después de pagarle a la dictadura de Duvalier para traer a esa gente a cortar caña, sabiendo que estaban trayendo seres humanos que crecen y se reproducen, que cumplen ese mandato bíblico, ¿verdad? Que es el que más cumplimos los seres humanos. Entonces, después de contratarlos, sabiendo que estaban trayendo seres humanos, yo no sé si estaban completamente conscientes, y se reprodujeron, entonces después le quitaron la nacionalidad a los hijos de esas personas que nacieron aquí. Entonces, al alertar a las autoridades sobre la situación de esa manifestación, el vicepresidente del Instituto Duartiano recordó uno de los idearios de Juan Pablo Duarte, que dice: el gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. Estamos de acuerdo, mucho, por supuesto, con lo que dice el vicepresidente del Instituto Duartiano, pero mucho más de acuerdo con Duarte. Ahora, fíjense bien en esa frase que él dice, que el gobierno debe ser justo y enérgico. Es muy apropiado que el Instituto Duartiano se constituya por voluntad propia en un guardián del ideario de Duarte, de las enseñanzas de Duarte, de los hechos de Duarte, que mucha falta hace porque fíjense ustedes, dice Duarte que el gobierno debe ser justo y enérgico. ¿Lo es este gobierno? ¿Lo han sido los anteriores? La voz del Instituto Duartiano sería un excelente aporte a la democracia como constante vigilante de las enseñanzas y de los principios que sentó Duarte en esta patria. Justo, enérgico. Y uno dice enérgico. Dice Duarte que el gobierno debe ser enérgico. Pero aquí no hay un solo preso por robarle al Estado. No hay uno solo. Están todos en sus casas y en las calles también. Entonces, repito, muy bueno entonces que el Instituto Duartiano se constituya en permanente guardián de las enseñanzas de Duarte, quien enseñó cómo gobernar, no solo con sus palabras, sino además con sus hechos. ¿Verdad? Traidores a la patria son aquellos que la desvalijan. Traidores a la patria son aquellos que viven de la corrupción, que han maleado esta patria, llenándola de corrupción. Entre esas personas que desvalijan a la patria dominicana, los hay dominicanos nacidos aquí, es decir, de pleno derecho, que se han confabulado con extranjeros. Ahí están los casos de Odebrecht y Embraer, que han venido aquí a herir económicamente a la patria de Duarte, con una corrupción que hoy la tiene postrada. Entonces, la enseñanza de Duarte está en su ideario, y muy oportuna la cita que hace el vicepresidente del instituto de esas palabras de Duarte. Pero él lo enseñó también con los hechos. La Junta Central Gubernativa, en abril de 1844, envía a al general Juan Pablo Duarte, con una tropa para la región sur a enfrentar al ejército haitiano que reaccionaba a la independencia proclamada por la República Dominicana. La independencia ideada, organizada y creada por Juan Pablo Duarte. Entonces, él se lleva la tropa, le dan 1,000 pesos para que lleve esa tropa para el sur. Y él regresa
con la tropa, ¿verdad? Después de llegar a donde estaba Santana, y Santana no quiso nada con Duarte, obviamente, tenía unos propósitos muy diferentes. Y entonces, el general Juan Pablo Duarte presenta a la Junta Gubernativa la cuenta de los gastos hechos por él en la expedición a Baní con esas tropas que fueron bajo sus órdenes. Entonces, hay un documento manuscrito por él, que lo hemos citado otras veces en este programa, manuscrito por él, rindiendo cuentas de lo que gastó. Y entonces hay un recibo firmado por el funcionario competente de la Junta Central Gubernativa, donde dice lo siguiente, dice, entregado al general Juan Pablo Duarte, 1,000 pesos. Entonces, de su puño y letra, marzo 23, gastado en Jaina, 1 peso. Raciones del Estado Mayor desde su salida hasta su vuelta a Santo Domingo, 39 pesos con 12 centavos. 1 peso de papel blanco, 1 peso. Pan o bastimento, 1 peso. Al sargento Capri una ración atrasada, 50 centavos. Maíz, 2 pesos. Y hay un rango que no se entiende bien, al tal Castillo, será el teniente, al cabo, al sargento Castillo, por su buen comportamiento para con los habitantes sin estar racionado, 10 pesos. Una lata de aceite de almendras, oiga, se vendía aceite de almendras aquí, 1.50. Plátanos para racionar las tropas, 2 pesos. Idem, es decir, plátanos para racionar las tropas, otra vez, 6 pesos. Un novillo para racionar las tropas, 20 pesos. Medio quintal de azúcar, 4 pesos. 4 platos de hoja de lata, 4 pesos. Al comandante Pina a cuenta, 50 pesos. 2 cueros para las cajas, 1 peso. En velas, 3 pesos con 88 centavos. Al capitán Martín Girón, enfermo, 16 pesos. A Ramírez, miembro de la central, 10 pesos. Total, 173 pesos. Entregados al Tesoro, 827 pesos. Y los 39 y pico, el dinero gastado y los 1,000 pesos entregados, y los 800 y pico, entregados y los que se gastaron, suman los 1,000 pesos que le entregó la Junta Central Gubernativa para llevar un ejército para el sur. Entonces, dice ese recibo, recibí los 1,000 pesos del general Duarte, la suma de 827 pesos para ser entregados en la tesorería de esta ciudad. Firma M. La Bastida, 12 de abril de 1844. Entonces, qué bueno que el Instituto Duartiano se constituya en guardián de los fundamentos con que Duarte creó la República Dominicana, con que Duarte creó este Estado independiente y libre y soberano, que hay que protegerlo de cualquier agresión extranjera y hay que cuidarlo muchísimo de los ladrones de adentro. Qué bueno que el Instituto Duartiano es guardián de eso. Todavía no ha explicado en qué consiste la agresión y cuál fue el insulto que se profirió contra los padres de la patria por el hecho de que un grupo fuera a reclamar derechos allí, frente a la Puerta del Conde, cuando había ido muchísima gente a muchísimas cosas. ¿Y cuál es el cuestionamiento a que estas personas despojadas de su nacionalidad las reclamen? Que no son haitianos, son dominicanos descendientes de haitianos. ¿Cuál es el insulto a los padres de la patria que estas personas digan, somos dominicanos, queremos ser dominicanos, nos han quitado nuestros documentos y reclamamos que nos lo devuelvan para seguir siendo dominicanos? ¿Cuál es el insulto? Si hemos nacionalizado en 10 años 6,000 y pico de extranjeros que vienen de muchísimos otros países que no son de Haití, eso es un insulto. Y esos no tenían ningún derecho. Vinieron aquí, les gustó el país y qué bueno que se sientan bien y qué bueno que le dieron la nacionalidad. Entonces,
Duarte claramente creó una república para ser gobernada con transparencia, como lo demuestra ese recibo del dinero que él devolvió. Duarte creó una república para ser manejada con honradez. Y sí, hacen falta guardianes del ideario duartiano, como lo es y lo puede ser toda la vida el Instituto Duartiano. Fíjense que ayer mismo tuvimos la ocasión de ver a un diplomático estadounidense hablando de la corrupción en la República Dominicana en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. ¿Cómo se irrespeta a Duarte? Desde la corrupción. Y por eso tenemos que escuchar voces o discursos como el que dio ayer el señor Robert Copley, encargado de la Embajada de los Estados Unidos en este momento, que no ha llegado la nueva embajadora. Entonces, Copley dijo varias cosas. Dijo que los dominicanos están hartos de la corrupción y ello se refleja en las encuestas, las noticias y en todos los indicadores sobre el problema de la corrupción. Dijo la verdad, pero él es un extranjero. Qué bien se vería el Instituto Duartiano expresando esa queja. Se preguntó el señor Copley que cómo puede la República Dominicana reducir de manera significativa la corrupción. Cuando él señala que nuestro país clasificó en el lugar 120 de 176 en el índice de percepción de la corrupción de 2016. Entonces, dice él también que la corrupción sigue siendo un lastre importante para el crecimiento. Y él dice no solo aquí, sino en toda la región y en el mundo. Lo que pasa es que lo de aquí es extremo. Y dice algo que también sabemos. La corrupción les roba a los negocios la predecibilidad de los consumidores y daña la capacidad del gobierno para promover una buena política económica. Y entonces ahí pasa a citar el caso específico de la Odebrecht, que aquí explota ese caso porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo investigó internacionalmente y la Odebrecht tuvo que confesar los sobornos que había pagado. Y entre los países manchados por esa corrupción extrema e internacional, por ese cartel internacional de corrupción, el nuestro tiene un papel destacadísimo. Primero, porque proporcionalmente es el que más dinero recibió de sobornos. Donde más, mejor, vamos a decirlo de una manera más apropiada, no el que más recibió dinero de sobornos. Donde más funcionarios y legisladores recibieron más sobornos, porque los que los recibieron fueron ellos, ¿verdad? No el país. Pero no solamente eso, sino que el presidente de esa empresa, hoy preso, cumpliendo 19 años y pico, allá en Brasil, confesó que cuando comenzaron a investigar toda esa trama de corrupción internacional en Brasil, él mandó a trasladar para la República Dominicana el Departamento de Pago de Sobornos. Esa no es la patria que fundó Duarte, esa no es, y se necesitan guardianes que la reclamen, que hagan pronunciamientos responsables, enérgicos, reclamando que sea respetada esa patria que fundó Juan Pablo Duarte. Entonces, dice el diplomático estadounidense que con el caso de Odebrecht se ha demostrado que millones de dólares, los cuales dice él que podrían haber apoyado la educación, la infraestructura, el desarrollo, se desviaron hacia la corrupción. Así son las cosas. Y todo el que aprecie la patria que nos dejó Duarte hace muy bien en denunciar esto
en mantenerse vigilante, en reclamar honestidad, en reclamar que se le ponga fin a la corrupción, en reclamar que se establezca la justicia independiente. No olvidemos las palabras de Duarte que cita el vicepresidente del Instituto Duartiano: el gobierno debe ser justo y enérgico. Si es justo a esas personas que nacieron aquí, que fueron despojadas de su nacionalidad y que nacieron aquí porque sus padres haitianos fueron traídos aquí a cortar caña, y son seres, y eran o son, los que estén vivos todavía, seres humanos, y que además son preferidos por el Estado dominicano y por grandes empresas dominicanas y ya hasta por pequeños empresarios dominicanos, porque si contratan haitianos no tienen que pagar seguridad social. Para que después digamos, insultan a Duarte pidiendo que le devuelvan su nacionalidad. No diga. Entonces, finalmente, porque está relacionado con esto que estoy señalando, resulta que el empresario Celso Marrancini confirmó que la jueza que fue suspendida es porque le hicieron una acusación temeraria para extorsionarlo, y que la jueza estaba pidiendo a través de su guardaespaldas 150,000 pesos. Y esa juez fue suspendida, destituida, a pesar de que desde hace muchísimos años le estaban haciendo señalamientos de ese tipo, como una libertad a Quirinito y como muchísimas cosas más. Entonces se necesita que el Instituto Duartiano siga constituyéndose en la trinchera del ideario duartiano, en la trinchera de ese hombre noble y honrado que fundó la República Dominicana, gracias al cual podemos llamarnos orgullosamente dominicanos. De lo que no podemos estar orgullosos es de la forma en que han manejado los gobernantes este país, que es muy difícil encontrar quien se haya ajustado al ideario duartiano. Qué buen guardián de los principios de Duarte puede ser el Instituto Duartiano. Y finalmente seguimos sin ver una sola explicación que señale en qué consiste el insulto a los padres de la patria si un grupo de dominicanos nacidos aquí, repito, porque trajeron a sus padres, porque de aquí lo fueron a buscar allá, porque el actual presidente del Tribunal Constitucional que emitió la sentencia 168-13 fue como ministro del gobierno del PRD y Antonio Guzmán, el que fue a Haití a hacer acuerdos con el dictador Jean-Claude Duvalier y a firmarlo como lo firmó para importar 15,000 haitianos en 1979, 15,000 más en 1980 y 18,000 más en 1981. Trajo 48,000, que en esa época eso era una barbaridad. Y antes era el Estado dominicano que los iba a buscar y las grandes empresas azucareras también dominicanas los iban a buscar, los iban a comprar. Ya después de eso quieren venir, porque aquí somos pobres, pero en su país son mucho más pobres. ¿Y cómo vienen aquí? ¿Cómo es posible que puedan venir? De verdad que hay una excesiva inmigración haitiana. Hay que buscar a los que están indocumentados y devolverlos. Eso nadie puede discutir eso, siempre que sea con observación de los derechos humanos. Ahora bien, esos haitianos vienen aquí a buscar mejores oportunidades, como los dominicanos se van a otros lugares, pero entre los que prefieren esa mano de obra
por la que no pagan seguridad social, entre los que la prefieren, el número uno es el Estado Dominicano. ¿Quiénes trabajaron en la remodelación de la Cancillería? ¿Quiénes trabajaron en el metro? Diandino lo dijo, sin haitianos no hay metro. ¿Quién buscó a los 700 y pico de obreros haitianos indocumentados, traídos aquí ahora para hacer el pueblo boca de cachón? El ejército, el que tiene que cuidar la soberanía, fue que los trajo. Pregúntenle a cualquiera del ejército, ¿quién fue que los trajo? ¿Y por qué los trajeron indocumentados? Entonces, ¿saben cómo podemos luchar contra la inmigración ilegal? Poniendo en cintura a quienes lo contratan, comenzando por el Estado mismo. ¿Y cómo se pone en cintura? Obligándolos a pagar seguridad social y tener condiciones justas de trabajo, de horas de trabajo y de salario de trabajo, para que esos trabajos los dominicanos quieran hacerlo. Y así es la única manera de combatir la inmigración ilegal. Obliguen a esas grandes empresas a pagar salarios justos y a pagar seguridad social. Entonces, miren, esa ley de que el 80% de los trabajadores tienen que ser dominicanos, eso está bien. Pero lejos de un 80-20 en un papel, lo importante es crear las condiciones para que los dominicanos quieran hacer esos duros trabajos, pagados adecuadamente. Eso es hacer patria. Eso es respetar el ideario de Duarte.